Estás escuchando Mapuki Mun, conocimiento de la tierra. Las palabras florecen en la voz de los pueblos originarios. No estamos solos, aprendemos de los pueblos tehuelche mapuche. Un programa de radio realizado por el EIB, Educación Intercultural Bilingüe de Chubut, y los alumnos del Colegio 734 de El Hoyo. Y esta nota es sobre Petronella Cañomir, como ella decía, una pastora que vivía de lo que hacía en sus huertas y sus animales. Yo llegué de 7 años, tengo 75 años. ¿Se puede sumar la cuenta? ¿Qué le parece? No se puede. Se trabaja como cultiva, como la tierra, uno en la huerta, con la asada, con todo lo que... Con asada, más que nada, rastrillo. Y hay que hacerlo, como se hace todo chacarera. He trabajado tanto y bueno, ves lo que ves, todo lo que se ve. Las chalotas, cebollas, papa y zanahorias, lechuga y lo que se ve. Todo lo que es original de verdura, tomate. Y bueno, hay que trabajar porque si no, no hay casa. Hoy es día 25, que es el día más sagrado para todos, no para mí nomás, porque el Jesús, él murió en la cruz por nosotros. Y él pagó la cuenta por nosotros. Entonces, si nos le agradecemos por su voluntad, entonces si nos fijamos en él, no somos nada. Yo estoy agradeciendo por toda la hora de trabajo que me dio y todo va adelante. Y todo lo que yo siembro, él me ayuda, me protege mi vida, me da fuerza y salud, así como le da vida a todo en general. Y el que no sabe aprovechar su vida, porque no sabe cómo va. Ahora hay como, en total hay como más de 70 animales, en total. En la realidad el nombre de la cabra es cabra, no chiva. El nombre verdadero de la cabra, no chiva. Acá decimos chiva, pero una chiva es una palabra postiza. Porque cada persona tiene su señal. Allí González tiene una señal, allí Omar tiene otra, distintas señales para todo. Ahí toda la gente para abajo tiene su señal, pero no alcanzan con lo mío. Y lo mío no alcanza con los otros. Entonces, si pasa algo, y eso hay que tener seguridad. Con testigo, para señalar, parcial, como vienen ustedes, ahí vienen como están señalando. Bueno, sí subimos a señalar, pero no hay animal ajeno. Porque si hay animal ajeno, eso hay que apartarlo. De la pata, tirarlo fuera. Que venga el dueño a retirar. Y sí, todo lo que vieron algunos señaladores, viene uno de la Costa del Ternero y el otro que del Pie de Gozo, y así por el estilo. Y parcial son ustedes. Y testigo, Omar y Guillermo González. La firma para poder señalar. Que también ellos reconocen como yo voy a señalar el día de hoy. Porque uno come un chivito, consume un animalito y es de uno, no es de ajeno. Y también uno, me dicen, no me vende un chivito, un cordero, no, porque son pocos. Y no soy sola, porque tengo mi nietito que también tiene, tengo una nietita que también tiene. Y yo no puedo vender animales, porque todos no son míos. Y los míos son pocos. Bueno, poco digo yo, pero el Señor me está dando cada día más. Es un milagroso que Él te da la vida, te da la fuerza para caminar y para la salud buena. Estás escuchando Mapuki Mun, conocimiento de la tierra. Estamos escuchando a Petronella Cañomir, vecina de la localidad de El Hoyo. Un año coseché zapallo de 15 kilos. Era una cosa impresionante, una cosa así, más de 15 kilos algunos. Coseché papa, tomate. El año pasado habían tomate así, sin mentir. Gloria a Dios, Señor. Con un tomate me tenía para hacer una ensalada. Y yo empiezo en septiembre. Bueno, antes, un día que esté lindo, empiezo a laburar, y poquito a poquito se hace mucho. Pero primero montono todos los abonos para hacer los productos estos para tener. Y así que el año pasado coseché cebolla de 1 kilo de 300 gramos. 1 kilo 300 gramos.
Era una cosa así. No una sola, eran muchísimas. Y acá era un valle que no había casi pobladores. Muchos animales vacunos, muchas ovejas, muchas cabras. Los pobladores eran Omar, el papá de Omar, los Leiva, Quilodrán, hacia lo lejos. Todo con chacra. Todo lo que se ven los vecinos de acá, así como están, era chacra, así como está viendo. Pero ya el pueblo del Hoyo era una chacra que se sembraba papa, se cosechaba camionada de papa que se llevaba para todos lados. Esquel, para Bariloche, para Maitén, para Ñorquinco, para todos lados repartían camionada de papa para la verdulería. Ahora es un piedrero, puro pueblo. No hacemos nada con el pueblo. Pueblo se consume la vida, la gente. No hayan cómo vivir, cómo hacer una huertita y todo lleno de piedra. Ahora no hay nada. Yo ni vendo terreno, todo le voy a dar con mis hijas, lo que va a tener propiedad es Mabel y Mariela. Esos son de mi gente que me han acompañado, no me bajaron de chiquita, nunca me abandonaron. Y ellos están conmigo todavía. Y un solo hombre que me viene, un hijo solo, que ahora llegó ahí con su esposa, que él cuando ve el momento que está ocupado, él está conmigo. Así que él lleva verdura, él tiene su casa de material, y mis hijas están haciendo su casa. Y los únicos que van a tener es la herencia mía. Ahora los dos nietas, un nietos, que Sebastián, ese no me deja. A dónde voy yo, ahí él está. Y la nieta andaba de paseo, me dijo, bueno, obligado a ir con mi mamá, dice, voy a ir a paseo. Bueno, pero los animales están. Hasta que yo comparte, le doy un certificado a cada uno, y bueno, sus animales tanto, y los otros tanto, y los míos, los restos, siguen para adelante. No lo aflojo. Yo aprendí por el finado Francisco Goya, un alemán que había, donde vive Eufemio. Él me llevó un día de andar buscando una chiquillera. Y a mí me buscaron, bueno, yo como soy un poco alerta, digo, bueno, yo voy a ir, pero no sé cómo voy a andar. Bueno, la cosa es que me acompaña la nena, dice, para jugar. Quiero que atiendan para hacer los juguetes, voy a alcanzarle la mamadera con leche, porque la señora le da un ataque. Y así fue pasando, entonces me aprendí. Un día fue y me dice, ay, esta mi ayudante dice, no vino, tienen que ordeñar las vacas y no pasa nada. Entonces me dice, vamos a ordeñar la vaca, dice, esta señora no sé a dónde habrá ido, no viene. Y fuimos a ordeñar una vaca. Sacamos una olla grande de enlosado, así, llena de leche. Entonces dice, pero yo me cansé la mano, y yo le ayudo un poquito. Y yo con la mano, como se me era medio práctico, ahora no, porque estoy más chulleca que ya todo bichoco, como viejo. Y bueno, así me aprendí a trabajar, y ya sabía ordeñar vaca. Me agarraba ternero para enlazar, yo animales, y no se me iba. Ahí nomás, cerquita quedaba. Así es. Bueno, ahora me van a inculpar que ya es tarde. Soy Ulises Marcelos Cañomir, nieto de Petronila, y hasta aquí fue la nota. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Mapuki Mun, Conocimiento de la Tierra. Las palabras florecen en la voz de los pueblos originarios. No estamos solos, aprendemos del pueblo tehuelche mapuche. Un programa de radio realizado por el EIB, Educación Intercultural Bilingüe, de Chubut y los alumnos del Colegio 734 de Los